Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a este espacio. Soy Jonathan y hoy les voy a hablar sobre el libro Encuéntrame de Andrea Simán. Sí, señoras y señores, tengo en mis manos la secuela, la segunda parte de Llámame por tu nombre, Call Me by Your Name. Este libro que se hizo tan famoso precisamente por su adaptación cinematográfica, la cual fue dirigida por Luca Guadagnino y contó con las participaciones de Timothée Chalamet y Armie Hammer. Esta adaptación de 2017 pues fue muy bien recibida por la crítica, se volvió muy famosa, ganó algunos premios. Muchas personas, me incluyo, pues quisimos leer el libro, aquí lo tengo. Entonces pues nos emocionamos bastante cuando nos enteramos que había una segunda parte, una continuación. Así que yo creo que si entraron también a este link, quieren saber si vale la pena leer este libro, comprarlo. Y pues yo les diría así rápidamente que no vale la pena leerlo. Así que, pero igual quédense y les explico por qué. Bueno, antes de iniciar con la reseña de Encuéntrame, voy a hacer un pequeño repaso sobre la historia de Llámame por tu nombre. Bueno, en este libro nos van a narrar la historia de Elio y hago hincapié en que es la historia de Elio. Es este personaje, él es un joven de 17 años, es muy prodigioso en la música y vive con sus padres. Sus padres tienen como una casa de verano en un pueblo así costero de Italia, es súper bonito. Yo ya les había dicho que me gustó mucho como la ambientación de la historia, eso también se refleja en la película. Y pues en esta casa reciben cada verano a un extranjero, pues le arriendan como una habitación. En el verano en donde ocurre la historia pues llega Oliver, que es este estadounidense. Bueno, él va porque le está haciendo escribiendo como su libro de tesis, así que le sirve trabajar también con el papá de Elio, que él es profesor. Intentando no entrar en spoilers sobre la historia, pues este primer libro nos narra cómo Elio pues se va enamorando de este visitante, de Oliver. Bueno, ¿y por qué era necesaria una segunda parte? Lo que pasa es que en este primer libro y la película pues no me parece que tengan un final así como muy feliz. Realmente es un poco agridulce y también es un poco abierto, ¿no? Realmente no finaliza, no cierra como la historia. Más que todo el libro queda un poco como en el aire. Sí es un final triste, pero no sabemos exactamente qué pasó. Así que yo sí tenía ganas y sí me hacía falta como una segunda parte para mirar a ver qué pasa con esta historia. Así que llega esta segunda parte, Encuéntrame, y yo creo que todos los fans pues queríamos saber cómo continúa esta historia de amor. Bueno, pero ¿dónde se ubica precisamente esta segunda parte? Me refiero cronológicamente. Lo que pasa es que el primer libro, digamos, hace algunos saltos en el tiempo. Voy a intentar explicárselos. Llámame por tu nombre es una historia que se desarrolla en los años 80. En el libro no especifican en qué año, sin embargo en la película sí nos dicen que es 1983, si mal no recuerdo. La gran parte de la historia pues se va a desarrollar precisamente en este verano de 1983 y de ahí nos vamos a hacer un salto temporal hacia la Navidad de ese mismo año. Bueno, Hanukkah, porque ellos son judíos y celebran Hanukkah. Tanto el libro como la película pues nos narran los sucesos de ese invierno, pero la película termina ahí. Sin embargo, el libro continúa, este primer libro, luego hace un salto 6 años después, podríamos decir que llega a 1989 y nos narra también ahí como otro capítulo de esta historia. Luego de eso hace un nuevo salto 15 años después, estaríamos hablando de 1998 más o menos, cuando, bueno, nos narra otro episodio y finalmente salta a 20 años después, más o menos sería como en 2003 que suceden como los últimos acontecimientos de Llámame por tu nombre. Abarca un gran periodo de tiempo, ¿cierto? Y entonces, ¿dónde entra este libro, esta segunda parte? Este libro está compuesto por 4 capítulos y los 4 capítulos también van a estar abarcando pues un amplio rango de tiempo. El primer capítulo se ubica 10 años después del verano, estamos hablando que eso es más o menos 1993. El segundo capítulo se va a ubicar también 15 años después, como en 1998. Y finalmente pues los capítulos 3 y 4 se van a ubicar 20 años después, nuevamente en 2003, pero hacen una especie de sándwich porque el capítulo 3 cuenta lo que pasa antes de lo que pasa acá.
en Call Me By Your Name, y el capítulo cuarto se ubica pues ya al final, o sea, sería como lo último que conocemos de esta saga. Entonces, como se pueden dar cuenta, este libro llega a llenar unos espacios, a contarnos un poco más de cosas que sucedieron que tal vez no quedaron tan claras en el primer libro. Bueno, ya teniendo claro un poco más el contexto de dónde se ubica esta segunda parte, ahora sí vamos a hablar un poco más de ella. Primero que todo les voy a contar qué cosas sí me gustaron de este libro. El primer capítulo de este segundo libro es un capítulo bastante largo, o sea, abarca más de la mitad del libro, pero es un capítulo que me pareció a mí donde se comparte mucha sabiduría. En el primer libro, el papá de Elio tuvo una intervención en donde, bueno, él le hablaba a Elio y le daba un montón de consejos y lo ayudaba por el momento que estaba pasando. Así que este primer capítulo se convierte prácticamente en una extensión de eso. Nuevamente el autor, a través del papá de Elio, nos va a compartir mucha sabiduría acerca de la vida, del amor, de las relaciones, del sexo, y de una forma muy madura. Más allá de hablar de un amor romántico, nos está hablando pues de algo más visceral, más de la vida real. De hecho, es este primer capítulo donde le puse muchas banderitas, tomé como estas notas porque hubo frases que me gustaron mucho y resalto mucho de este primer capítulo. La segunda cosa que me gustó es el acercamiento a la música. Como les digo, Elio es un prodigio de la música desde que era un adolescente. Aquí continuamos y vemos un poco más sobre su historia ya siendo un pianista profesional. De hecho, el nombre de los capítulos pues tiene que ver con la música. El segundo capítulo tiene como una subtrama que gira en torno a una partitura que pues me pareció un planteamiento interesante, pero es el tercer capítulo que viene con unas reflexiones que a mí me parecieron súper geniales. De hecho, les quiero leer una frase: la música es la vida no vivida. Parece una frase sencilla, pero pues hablando un poco sobre el contexto, es una persona que ya ha vivido y ve que a través de la música pues recuerda o le transmite ese sentimiento de cosas que le hubiera gustado hacer durante su vida, pero que tal vez no hizo por la comodidad, por el miedo al que dirán, por no cumplir las expectativas que los demás tenían en él. Así que, bueno, me despertó mucho la curiosidad, ¿cierto? Entonces, como que esta frase me invitó a reescuchar muchas canciones que a mí me gustan y preguntarme, bueno, de esta canción, ¿qué tal vez le falta a mi vida, ¿no? ¿Por qué me gusta esta canción? Tal vez refleja una aventura épica, un amor para toda la vida, esa energía que desprende la música, y pues tal vez son cosas que le falten a mi vida. Entonces fue un ejercicio bastante interesante que me invita a ser el autor, de redescubrir esa música que me gusta. Entonces, bueno, si les interesa un poco, pues también les extiendo la invitación a que ustedes también lo hagan. Bueno, pero ya basta, ya no vamos a hablar bien del libro, ahora sí lo vamos a masacrar. Entonces, ¿qué no me gustó del libro? Y sí fueron más cosas que no me gustaron que las que sí me gustaron, así que les cuento. La primera es que no es la secuela que se merece Llámame por tu nombre, o sea, Llámame por tu nombre es un libro mucho mejor y este se queda muy corto en muchos aspectos. Adicional a eso, pues que cuando uno lee este libro quiere saber cómo la continuidad, qué pasa con los personajes, ¿cierto? Y aquí uno no lo encuentra, realmente nos está contando historias paralelas. Además que no sigue con ese hilo literario, a esto me refiero que no es la misma narración, no conserva el mismo tipo de narración de la primera parte, pues de verdad sí queda muy corto, no es la misma experiencia de lectura de la primera parte. El segundo punto que a mí no me gustó fue la anulación de los personajes femeninos, y es porque en este primer libro pues tenemos varios personajes como la mamá de Elio o Marcia, que era como el interés amoroso de Elio y que bueno, tiene como un triángulo amoroso también, incluso Mafalda, y pues son personajes con los que uno también se encariña, pero pues según el autor como que solo los personajes masculinos pues pueden tener una continuación en su historia, más no los personajes femeninos. Más que todo por la película, yo me encariñé como con el personaje de la mamá de Elio. De hecho, los que ya lo vieron tal vez recordarán la escena de la estación de tren, y eso hace que uno se encariñe un poco con este personaje de la mamá y del papel que ella tiene en esta historia. Sin embargo, en esta segunda parte la borran totalmente, prácticamente como que la nombran 2 veces, y es como tratarla como si fuera un estorbo.
Entonces la verdad sí me parece una postura bastante machista por parte del autor, como de sacar a los personajes femeninos, no darles continuación. Entonces sí me pareció bastante feo ese detalle. Tercero, este libro sigue siendo problemático. Ya veíamos en la primera parte que el autor pues tenía esta polémica debido a que Elio pues es menor de edad, tiene 17 años. Y aquí, bueno, pues nos narra como 4 relaciones, por así decirlo, y todas son entre adultos, aunque con una diferencia de edad mucho mayor. Como les decía, Elio tenía 17 y Oliver 24, lo que pasa en el primer libro. Aquí tenemos unas diferencias de edades mucho mayores, aunque es entre adultos. Sin embargo, el autor sigue dejando ahí como sus frasecitas, como sus mensajes, que me hacen dar cuenta que él es un defensor de estas relaciones entre adultos y adolescentes, así que sí me parece que el man está un poco rayado. De hecho, ya como que me cae mal, incluso llega a incluir cierta escena medio incestuosa que me pareció súper incómoda, súper fuera de lugar, así que de verdad como que ya se me quitan las ganas de leer algo más que escriba este autor. Me parece que ya está como un poco rayado de la cabeza. Cuarto, no me convence el romance de este libro. Como les decía, pues nos cuenta más o menos como 4 historias de romance y pues es muy diferente. O sea, en este primer libro de Llámame por tu nombre, pues realmente vemos y comprendemos, porque es un romance que va creciendo, es algo muy natural que se da durante bastantes semanas y vemos como Elio se enamora de Oliver. Pero aquí pues sí deja mucho que desear. Ninguna de las parejas que aquí se muestran realmente me convenció como pareja. De hecho, en el primer capítulo, que como les digo fue el capítulo que más me gustó, pero pues incluye como un insta-love, o sea, estos personajes literalmente en 24 horas ya se enamoran y se declaran amor eterno, y es como que no es creíble para mí. Sí entiendo que pasan muchas cosas y que medio intenta sustentar porque ellos se dan cuenta en 24 horas que son el uno para el otro, pero no, a mí no me convence. Y las otras relaciones que aquí se narran pues tampoco menos. Así que como libro de romance, pésimo. El quinto punto es que sí es aburrido. Yo creería que, bueno, el primer capítulo sí me mantuvo un poco entretenido, pero ya hacia el final ya me estaba cansando, por lo mismo de que es un capítulo muy largo y en cierto punto se torna repetitivo. Y qué decir del capítulo 2 o el capítulo 3, que de verdad yo ya estaba súper aburrido, pero lo seguí leyendo porque, bueno, quería darle un cierre a esta historia y quería saber cómo terminaba. Y ahí vamos al sexto punto que no me gustó, y es el final. Literalmente el final son un par de hojitas, que es el último capítulo, y este capítulo es realmente la única continuación que tiene el primer libro, ¿no? Las otras historias eran como rellenando espacios, pero este sí es como la continuación, donde sabemos realmente qué pasa con nuestros protagonistas. Lo más triste de todo es que el autor llega y nos narra de forma apresurada un final, y es el final que yo quería para esta historia, soy sincero, pero no lo quería de esta forma, porque es una forma aburrida, no creíble, no es natural. Realmente me decepcionó bastante y me dejó ese sinsabor de obtener lo que yo quería, pero pues no de la forma en la que yo quería. Y lo último que no me gustó de este libro es que no da para una película. A mí, que me gustó la primera película, la de Llámame por tu nombre, pues estaba esperando que este libro se convirtiera también en una nueva película. Sin embargo, por todos los puntos que ya les nombré, pues no veo cómo. No me resultaría interesante ver una película así. Ya sería que un guionista cogiera y se alejara bastante de la obra y nos regalara como una segunda parte. Sin embargo, a mí sí me parece que esta obra ya cayó en desgracia. ¿Y por qué lo digo? Uno de los protagonistas de la película, Armie Hammer, pues ha tenido un montón de polémicas, tiene acusaciones, temas legales. Ya la gente no quiere trabajar con él porque ha tenido bastantes polémicas acerca de violencia sexual. Les dejo abajo un video de Gaby Mesa, donde ella nos explica o nos narra pues toda esta polémica que ha surgido alrededor de Armie Hammer. Por eso mismo pues uno ya se desencantó de ese protagonista, y si es difícil a veces separar el autor de la obra, pues mucho más separar el personaje del actor. Entonces en este momento pues la verdad yo creo no me gustaría ver cerca a Armie Hammer de Timothée Chalamet o de otros personajes hasta que no vaya a rehabilitación. Y por el otro lado está el director Luca Guadagnino, después de que ya se publicó y vio todo el éxito que tuvo Llámame por tu nombre,
pues salió a decir que sí, que le iba a hacer una segunda parte o incluso muchas más películas alrededor de esta obra porque le ha ido muy bien, está muy bien con los actores, pero recientemente ya salió a decir como que ya no está en sus planes, ahorita está pensando en otras cosas, está ocupado, así que por el momento no va a haber secuela de Llámame por tu nombre. Y seguramente él lo dice porque primero pues tiene todos esos problemas el protagonista, uno de los protagonistas, Armie Hammer, y segundo es porque seguramente ya leyó este libro y dijo, qué basura. Entonces, pues no veo ahorita cómo vayamos a tener una segunda parte. Por eso creo que esta saga ya cayó en desgracia, ya se queda ahí. No veo cómo rescatarla de donde está. Así que me quedo con la primera película, me quedo con aquellas cosas que me gustaron del primer libro y aquellas cosas que me gustaron del segundo. Pero creo que esta historia y esta saga pues ya no tiene futuro. Y es una lástima. Bueno, pues era todo lo que les quería contar el día de hoy. Gracias por acompañarme, por escucharme. No siendo más, les mando un gran abrazo. Espero que estén súper bien. Muchas gracias. Hasta la próxima.